Bienvenidos a este nuevo desglose. Hoy nos vamos a poner las gafas de analista literario y corporativo para resolver uno de los grandes misterios del mundo empresarial. Vamos a desgranar una auténtica obra magna del management, Good to Great, o Empresas que sobresalen, de Jim Collins. El gran enigma que plantea el autor en sus páginas es fascinante. ¿Por qué algunas organizaciones logran dar ese salto definitivo hacia la excelencia absoluta, mientras que otras simplemente se quedan estancadas en la mediocridad o en una zona de confort? Bueno, pues vamos a desmenuzar toda la estructura y la filosofía que hay detrás de este fenómeno. Para que no nos perdamos, vamos a dividir este análisis en 4 grandes bloques. Primero, una sinopsis general de la investigación. Luego, los temas y filosofías principales. Pasaremos a ver la estructura de lo que el autor llama la rueda o el flywheel. Y cerraremos con las ideas fuerza y las conclusiones más potentes. Vamos a ello. Empezamos por el primer punto, la sinopsis general, el viaje de lo bueno a lo extraordinario. Todo esto se basa en un proyecto de investigación colosal, que desafía por completo lo que creíamos saber sobre el éxito. A ver, el equipo de Jim Collins no se sentó a opinar sobre lo que estaba de moda, para nada. Hicieron un estudio súper riguroso de 5 años, buscando empresas que hubieran pasado de resultados normales a resultados extraordinarios. Pero ojo, había una regla innegociable. Tenían que haber mantenido esa excelencia durante al menos 15 años ininterrumpidos. O sea, 15 años no es una cifra al azar. Es tiempo suficiente para sobrevivir a cambios de líderes, a crisis económicas mundiales y a revoluciones tecnológicas. Y esto es clave porque elimina por completo el factor de la pura suerte. Pero para que este análisis tuviera un rigor científico de verdad, no bastaba con aplaudir a los ganadores. Hicieron algo brillante. Emparejaron a cada empresa exitosa con un clon corporativo que no lo logró. Básicamente enfrentaron a las ganadoras contra competidores de su mismo sector, con las mismas oportunidades, recursos idénticos y en la misma época. La gran pregunta del millón era, teniendo exactamente las mismas cartas, ¿qué hizo que una despegara y la otra se estrellara? Y aquí llegamos al gran descubrimiento de todo el texto. Los datos son muy claros. La excelencia no es jamás un milagro que cae del cielo, ni depende de tener las circunstancias perfectas a favor. El argumento central del libro es que casi cualquier organización puede alcanzar la grandeza mediante una elección sumamente consciente y una disciplina férrea. Es decir, es cuestión de método, no de destino. Pasamos al punto número 2, los temas principales y la filosofía. Vamos a ver las bases y cómo el autor enmarca todo este tremendo desafío. Fijaos bien en esta famosa frase porque abre el libro y tiene una carga psicológica brutal. Lo bueno es enemigo de lo extraordinario. Pensadlo bien, rara vez alcanzamos la grandeza precisamente porque es demasiado fácil y cómodo conformarse con ser suficientemente buenos. Ya sea en la vida personal o en una empresa, al aceptar que algo está bien, ese hambre y esa urgencia vital por llegar a ser extraordinarios simplemente se desvanecen. Y para que veáis que esto no es solo filosofía barata, los datos respaldan esta idea de forma abrumadora. Las empresas que lograron este cambio de chip no es que mejoraran un poquito sus márgenes, ¿qué va? Lograron una rentabilidad acumulada casi 7 veces superior a la del mercado global durante los 15 años posteriores a su transición. Es un despegue absolutamente astronómico que rompe todos los moldes financieros tradicionales. El gran misterio de todo este análisis literario está justo en esa enorme brecha. Pasas de tener un histórico de resultados simplemente buenos, muy predecibles, muy seguros, a lograr un éxito tan extraordinario y sostenido que destrozas a tu competencia. ¿Qué es lo que provoca semejante metamorfosis? ¿Cuál fue la chispa exacta? Eso es verdaderamente lo que nos intriga. Bueno, para resolver este misterio, Collins utiliza una metáfora genial, la caja negra. Como si estuviéramos en la investigación de un accidente de avión, el autor y su equipo se proponen abrir esa caja, ver todos los engranajes y sacar a la luz los mecanismos ocultos detrás de las decisiones corporativas que lo cambiaron todo. Gran parte de la obra trata de destripar lo que hay en el interior de esa caja negra. Y al abrirla, encontraron algo alucinante, que el autor compara con el famoso caso de Sherlock Holmes y el perro que no ladró. Filosóficamente fue sumamente revelador descubrir qué cosas no estaban ahí. Resulta que no había líderes súper famosos fichados a golpe de talonario para salvar la empresa. No había eventos pomposos para anunciar grandes cambios. Y atención a esto, la tecnología nunca fue el origen del éxito. Fue solo un acelerador cuando ya existía una disciplina. Increíble, ¿verdad? Vamos a adentrarnos en nuestro tercer bloque, la estructura de la rueda, o el famoso flywheel. Veamos cómo el autor mapea este progreso monumental. El concepto clave aquí es que la transformación jamás ocurre de la noche a la mañana. No es un evento revolucionario. Collins nos habla de un flywheel. Imaginad un disco de metal gigantesco de 500 toneladas. Al principio, moverlo un solo milímetro te cuesta la vida. Parece del todo imposible.
Pero si sigues empujando vuelta tras vuelta, siempre en la misma dirección a lo largo del tiempo, va ganando inercia, hasta que avanza de una forma rápida e imparable. Ese efecto de inercia se construye sobre 3 fases que marcan la arquitectura de todo el libro. Primero, gente disciplinada, asegurarte de tener a las personas adecuadas a bordo. Segundo, pensamiento disciplinado, mirar a la cruda realidad a los ojos, sin filtros. Y tercero, acción disciplinada, mantenerse firme en la estrategia sin desviarse. Esta secuencia lógica y rigurosa es, ni más ni menos, el motor que pone a girar ese enorme disco de metal. Y así llegamos al cuarto y último bloque, los ideas fuerza y las conclusiones, el destilado final de las lecciones más invaluables y prácticas de este pedazo de estudio. De aquí salen unos conceptos brillantes que hay que enmarcar. El primero es el liderazgo de nivel 5, donde los directivos no son estrellas de rock, sino personas con una mezcla rarísima entre una profunda humildad personal y una voluntad profesional de hierro. Luego está la regla de primero quién, luego qué. O sea, antes de fijar el rombo, tu máxima prioridad es subir a la gente correcta al barco y bajar a la que no suma. También tenemos la paradoja de Stockdale, que es aceptar las verdades más brutales de tu situación actual, pero sin perder jamás la fe inquebrantable en que vas a ganar. Sumamos a esto el concepto del erizo, que te obliga a centrarte únicamente donde se cruzan 3 cosas: lo que te apasiona, aquello en lo que puedes ser el mejor del mundo y tu motor económico. Y por supuesto, todo esto atado por una cultura de la disciplina muy estricta, pero que a la vez brinda muchísima libertad. Para ponerle cara y encarnar todas estas lecciones, el libro nos presenta la brutal historia de Darwin Smith. Este hombre era el ejemplo andante del liderazgo de nivel 5, un abogado súper modesto, muy reservado, que parecía más un granjero que un alto directivo. De hecho, Wall Street y el propio Consejo pensaban que era incompetente para dirigir Kimberly-Clark. Para colmo, justo tras nombrarle CEO, le diagnostican un cáncer terminal y le dan meses de vida. Pues ¿sabéis qué? No solo sobrevivió a la enfermedad, sino que lideró la empresa durante 20 años increíbles, con una determinación espartana, aplicando cada una de estas disciplinas. Bajo su mando, se tomó una de las decisiones más dolorosas pero más disciplinadas de la historia corporativa. Decidieron vender absolutamente todas las fábricas de papel tradicionales, que era lo que les había dado de comer siempre, y apostaron todo ese capital a las marcas de consumo masivo, compitiendo frente a frente contra gigantes mundiales. Fue un movimiento superaudaz basado en el concepto del erizo, y salió redondo. El valor de las acciones de la compañía se disparó hasta las nubes, superando con creces al mercado general durante 2 décadas. Terminamos este análisis a fondo con una pregunta bastante provocadora que el texto nos obliga a plantearnos. Para lograr esa excelencia rotunda en cualquier ámbito, ¿tenemos realmente la valentía corporativa y personal de abandonar la inmensa comodidad de ser simplemente buenos? Es una reflexión final brutal sobre el sacrificio y la disciplina que hace falta para desmarcarse de la multitud. Espero que este recorrido estructurado os haya servido para pensar en cómo construir proyectos que duren de verdad, buscando siempre ir mucho más allá de lo meramente aceptable. Hasta la próxima.